A partir de este momento inicia entonces la segunda parte, la segunda etapa de nuestra sesión síncrona de este lunes 8 de junio. Vamos a seguir conversando acerca del uso de las mayúsculas en el periodismo. Para ello, voy a compartir pantalla y enseguida van a poder tener la pantalla compartida con ustedes. Bien, agrandamos acá, ampliamos la diapositiva para que ustedes puedan verla mejor. Y tenemos que en el periodismo, además de lo que ya hemos dicho, además de lo que dijimos en la primera parte, tendrán mayúscula inicial los alias o sobrenombres. Por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Ese alias se escribe con mayúscula inicial y entre comillas. O, por ejemplo, Margaret Thatcher, la dama de hierro. Ese alias, dama de hierro, se escribe con mayúscula inicial y también entre comillas. Como se dan cuenta, la preposición es lo único que no lleva mayúscula. Tendrán mayúscula inicial los nombres propios con los que se designa a los dioses, profetas y otros seres o entes del ámbito religioso. Alá, Jehová, Mahoma, Yemayá, el Espíritu Santo, Dios. Todo eso se escribe con mayúscula inicial. Adicionalmente, tendrán mayúscula inicial los apelativos con los que se designa, los apelativos con los que se designa a los dioses, profetas y otros seres o entes del ámbito religioso, como por ejemplo el Creador, el Señor, la Virgen de la Milagrosa. Todo eso se escribe con mayúscula inicial. Tendrán mayúscula inicial los topónimos imaginarios, por ejemplo, el país del nunca jamás. Ese topónimo, aunque es imaginario, aunque pertenece a la ficción, se escribe con mayúscula inicial. También tendrán mayúscula inicial las federaciones integradas por varios estados independientes. Las federaciones integradas por varios países independientes. Por ejemplo, Unión Europea. Unión Europea, que es un conglomerado de estados, un conglomerado de países, eso se escribe con mayúscula. Luego, las organizaciones internacionales o bloques de integración. Las organizaciones internacionales o bloques de integración, como Naciones Unidas, Mercado Común del Sur, se escriben también con mayúscula inicial. Tendrán mayúscula inicial los sustantivos y adjetivos que forman parte de las denominaciones de carácter antonomástico que presentan algunos topónimos. Por ejemplo, a Roma se le dice la ciudad eterna. Ciudad eterna se escribe con mayúsculas. A América, al continente americano, se le conoce como el Nuevo Mundo. Nuevo Mundo se escribe con mayúsculas. A Europa se le conoce como el Viejo Continente. Viejo Continente se escribe con mayúsculas.
Los nombres propios que acompañan a los accidentes geográficos también se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Cordillera de los Andes. La palabra cordillera no va con mayúscula, va con minúscula. Lo que sí va con mayúscula es Andes, porque es el nombre propio de una región. O por ejemplo, Lago de Maracaibo. Lago no va con mayúscula. Lo que sí va con mayúscula es Maracaibo, porque es el nombre de una ciudad. Lo mismo aplica en el caso de mar Mediterráneo. Seguimos. Tendrán mayúscula inicial los nombres propios geográficos que incorporan un sustantivo genérico. Por ejemplo, Playa Girón. Playa es un sustantivo genérico. Sin embargo, ese sustantivo forma parte del nombre propio de una playa. Entonces, se escribe con mayúsculas. Se escribe con mayúscula tanto playa como Girón. Luego, tendrán mayúscula inicial los nombres de los equipos deportivos. Fútbol Club Barcelona. Fútbol va con mayúscula inicial, club va con mayúscula inicial, Barcelona va con mayúscula inicial. Atlético de Madrid va con mayúscula inicial, salvo la preposición. Leones del Caracas, corrijo, gloriosos, Leones del Caracas. Leones del Caracas va con mayúscula inicial, salvo la preposición. Continuamos hablando acerca de las normas, acerca de las normas. A ver, me dice María André, faltó Real Madrid. No, el Real Madrid realmente es un equipo innombrable, por eso no valía la pena colocarlo en esa lista, María André. Yanela dice por aquí que le caí mal. Bueno, lo siento, Yanela, no todo el mundo es perfecto. Omar dice que así es. Por aquí se ríe María Andrés, se ríe Verónica, Ángel y Yanela. Bueno, qué bueno que les ha gustado ese ejemplo. Por lo menos van a lograr fijar ese conocimiento en función del ejemplo. De eso estoy seguro. Continuamos. Tendrán mayúscula inicial los nombres de los torneos deportivos. Por ejemplo, Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos se escribe con mayúscula inicial. Copa Mundial de la FIFA, Copa Mundial de la FIFA se escribe con mayúscula inicial. Evidentemente, ni la preposición ni el artículo llevan mayúscula, pero todo lo demás sí lleva mayúscula. Los títulos de los libros sagrados, como Biblia, Corán o Libro del Mormón, se escriben con mayúscula inicial. Fíjense que aquí hay una diferencia con relación a la norma anterior acerca de los títulos. Cuando se trata del título de una publicación X, de una publicación genérica, cuando se trata del título de una canción, cuando se trata del título de una película, solo va con mayúscula la primera palabra y los nombres propios que estén o que formen parte de ese título. Pero en el caso de los libros sagrados, de los textos religiosos, todas las palabras llevan mayúscula. Evidentemente, en el caso de la Biblia, bueno, Biblia es una sola palabra. En el caso de Corán, Corán es una sola palabra, solo se escribirá esa palabra con mayúscula. Pero en el caso del libro del Mormón, todas las palabras, excepto la preposición, todas las palabras llevan mayúscula. Luego, tendrán mayúscula inicial los elementos significativos del título de textos o documentos legales. Voy a repetir. Tendrán mayúscula inicial los elementos significativos del título de textos o documentos legales, los elementos significativos de tratados o acuerdos internacionales. Por ejemplo, constitución. La palabra constitución se escribe con mayúscula.
Si usted habla de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución irá con mayúscula. Si usted habla de la Constitución de Estados Unidos, Constitución va con mayúscula. Si usted habla de la Constitución de Chile o de la Constitución española, Constitución irá con mayúscula. Luego, Ley del Impuesto sobre la Renta. Se escribe en mayúscula, todo en mayúscula. Convención de Ginebra. Se escribe todo en mayúscula. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de textos legales o de acuerdos internacionales. Ahora, si yo, por ejemplo, digo que fulanito de tal violó la ley o transgredió el artículo 85 de la ley, o que simplemente en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia no aplica la ley, en ese momento la palabra ley tendré que utilizarla en minúscula. Tendrán mayúscula inicial las palabras significativas que forman parte del nombre de premios. Por ejemplo, Premio Rómulo Gallegos, todo en mayúscula o en mayúscula inicial. Premio Cervantes, todo en mayúscula inicial. Los premios Oscar, todo en mayúscula inicial. Los nombres propios de los 12 signos del zodíaco. ¿A quién le gusta acá la astrología? ¿Quién no sale de su casa sin haber leído el horóscopo? Pues a esas personas, a las que les guste la astrología y a los que no salgan de su casa sin haber leído qué va a pasar con Cáncer, con Virgo o con Capricornio, el día de hoy les informo que los nombres de los 12 signos del zodíaco se escriben con mayúscula inicial. Por aquí dice Verónica, no leo el horóscopo, pero la astrología es muy interesante. Bueno, entonces es preciso que sepas, Verónica, que los nombres de los 12 signos del zodíaco se escriben con mayúscula inicial. Los nombres propios que acompañan los fenómenos atmosféricos, los nombres propios se escriben con mayúscula inicial. Por ejemplo, el huracán Katrina. Katrina, que es el nombre del huracán, se escribe con mayúscula. La tormenta Fred. Fred, que es el nombre de la tormenta, se escribe con mayúscula. Los nombres de las monedas se escriben con minúsculas, es decir, bolívar, dólar, rupias. Todo eso se escribe con minúscula. Seguimos hablando acerca del uso de las mayúsculas en el periodismo. Tendrán mayúscula inicial los nombres propios de los 12 signos, eso ya se los dije, y los que acompañan los fenómenos atmosféricos. Además, se utilizará mayúscula inicial después de los dos puntos y ojo al dato, ojo, pónganle mucha atención a esta norma, que no es una norma contenida en el Manual de Estilo del Nacional, pero sí es una norma de la que nos habla la Fundación BBVA. Se utilizará mayúscula inicial después de los dos puntos cuando se introduce una cita o un pensamiento de estilo directo. De lo contrario, la palabra inmediatamente posterior a los dos puntos ha de ser escrita con minúscula. Se utilizará mayúscula inicial después de los dos puntos cuando se introduce una cita o un pensamiento de estilo directo. De lo contrario, la palabra inmediatamente posterior a los dos puntos ha de ser escrita con minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en un titular, por ejemplo, voy a mencionar el nombre de la persona que habló y luego voy a hacer una cita textual de lo que dijo, coloco el nombre de la persona, dos puntos, abro mis comillas
y escribo la primera palabra de la cita textual con mayúscula inicial. Coloco mi cita textual y cierro mis comillas. Por ejemplo, Netanyahu, dos puntos. No hay país en la tierra que tolere que una lluvia de misiles caiga sobre sus ciudadanos. Si se fijan bien, aquí hay una cita textual, una cita directa, y por tanto, después de los dos puntos, abro comillas y empiezo a escribir mi cita con la primera palabra en mayúscula inicial. Pero si, por ejemplo, después de los dos puntos no hay una cita, entonces después de los dos puntos tengo que iniciar la escritura con minúscula. Por ejemplo, se confirma la noticia, dos puntos. El Chelsea contrata los servicios de Rafa Benítez. No hay una cita. Por tanto, después de los dos puntos, se empieza con minúscula. Les confieso algo. Yo estuve cometiendo un gravísimo error por muchísimo tiempo, pues tanto en el primer caso como en el segundo caso, después de los dos puntos, escribía con mayúscula. Es decir, al momento de titular, independientemente de que se tratara del primer caso o del segundo caso, después de los dos puntos, escribía la primera palabra con mayúscula inicial. Y fue investigando para esta clase que pude corregir ese error. Y dado que yo lo estuve cometiendo desde hace muchísimo tiempo, pues yo no quiero que ustedes lo cometan. Y si antes lo cometían, pues a partir de este momento no deberán seguir cayendo en ese error. Yo lo he corregido, yo corregí, yo mejoré y estoy seguro de que ustedes también pueden corregir el error y también pueden mejorar. Vamos a ver, hay alguien acá en la sala de espera, se trata de Aitor. Estoy admitiendo en este momento a Aitor. Vamos a ver qué más tenemos por acá, aprovechando que todavía nos queda algo de tiempo. Las letras mayúsculas deben escribirse con tilde. Léase bien, las letras mayúsculas deben escribirse con tilde. Si les corresponde, por supuesto, llevar tilde según las reglas de acentuación gráfica del español. Entonces, a partir de este momento, se acaba el mito. Las mayúsculas sí llevan tilde. Las mayúsculas sí se acentúan. Aquello de que no, vale, eso es una letra mayúscula, eso no importa si lo acentúas o no. No, eso se acabó. Las mayúsculas sí llevan tilde, las mayúsculas sí se acentúan. Ojo, y se acentúan si se trata de palabras escritas en totalidad con mayúscula, pero también si se trata de palabras en las que únicamente la primera letra es la mayúscula. Se acentúan en todo momento. Las mayúsculas sí llevan tilde, las mayúsculas sí se acentúan. Vamos a seguir avanzando y lo voy a seguir haciendo hasta que Zoom indique que se nos está acabando el tiempo. Nos corresponde a partir de ahora hablar acerca de las siglas. Las siglas, según el diccionario de la Real Academia, son una abreviación gráfica formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja. Luego, el diccionario panhispánico de dudas nos dice que se llama sigla tanto a la palabra formada por las iniciales de los términos que integran una denominación compleja como a cada una de esas letras iniciales. En resumidas cuentas, ¿qué es una sigla?
básicamente son las letras iniciales de un nombre que es mucho más amplio y mucho más complejo. Por ejemplo, BCB, las siglas del Banco de Venezuela. Por ejemplo, CICPC, las siglas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Son las palabras iniciales, o mejor dicho, las palabras formadas por las letras iniciales de un nombre, del nombre de una institución que, por supuesto, por ser nombre, es mucho más extenso y mucho más complejo. Las siglas, además, se utilizan para referirse a los organismos, a las instituciones, a las empresas, a los objetos, a los sistemas y a las asociaciones. Reglas para el uso de las siglas en el periodismo. En primer lugar, toda sigla debe ser aclarada, por obvia que parezca. Luego, si es muy conocida, o sea, si se trata de una sigla muy conocida, la primera vez que se mencione la institución en el texto debe hacerse de forma completa y luego pueden colocarse las siglas directamente sin aclarar su significado. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos estudia la posibilidad de incluir a Cuba entre sus miembros. La próxima asamblea de la OEA se realizará el venidero 13 de marzo. Como se dan cuenta, acá estamos utilizando las siglas de la OEA. Como son archiconocidas, entonces, en un principio mencionamos a la organización y luego, más adelante, podemos utilizar las siglas de la OEA sin mayores inconvenientes, sin mayores explicaciones. Si la sigla es relativamente conocida o totalmente desconocida, la primera vez que se utilice debe colocarse el nombre completo de la institución que designa entre paréntesis y luego podrá hacerse referencia a la sigla a secas. Por ejemplo, los integrantes del grupo subversivo FHST. Si esa es la primera vez que utilizamos la sigla en el texto, tenemos que aclarar entre paréntesis cuál es el significado de esa sigla, cuál es el nombre de la institución o de la entidad a la que representa. En este caso, Frente de los Hombres Sin Tierra. Aquí, por cierto, tierra debe ir con mayúscula, no con minúscula. Les pido disculpas por esa equivocación. Ahora, también hay otra manera de hacerlo. Ustedes pueden nombrar en una primera ocasión a la institución, al organismo, a la entidad, colocan la sigla entre paréntesis y ya luego, más adelante, simple y llanamente se limitan a mencionar las siglas. Voy a repetir la norma. En caso de que la sigla sea relativamente conocida o totalmente desconocida, hay dos maneras de operar. Punto número 1, la primera vez que se mencione la sigla en el texto, se coloca la sigla y luego, entre paréntesis, el nombre de la organización, la institución, la entidad a la que designa esa sigla, a la que esa sigla designa. Esa es una forma de proceder. La otra forma de proceder es que se mencione el nombre completo de la institución, se coloque la sigla entre paréntesis y luego, más adelante, en el resto del texto, se menciona o se utiliza única y exclusivamente la sigla porque ya se explicó en un principio cuál es el nombre de la institución a la que esa sigla designa.
Seguimos hablando acerca del uso de las siglas. Fíjense, no se explica el significado de las siglas cuando tienen mayor significado por sí solas. Por ejemplo, TNT. TNT es las siglas de trinitrotolueno, que es básicamente un explosivo. La gente conoce el explosivo más por sus siglas, por TNT, que por trinitrotolueno. Entonces, como eso es así, no se explica el significado de las siglas porque ya las siglas tienen un mayor significado o tienen un mayor significado por sí solas. Lo mismo pasa en el caso de VIH. No se explica el significado de esas siglas porque ya las siglas tienen un mayor significado por sí solas. Hay siglas que se han convertido en palabras. Hay siglas que se han convertido en palabras. En ese caso, no se utilizan mayúsculas y se aplican las normas de la acentuación castellana. Por ejemplo, hay palabras como ovnis, ¿ok? Que inicialmente eran las siglas de objeto volador no identificado. Pero esas siglas se han hecho tan comunes en nuestra escritura, en nuestra habla, en nuestro idioma, que hoy por hoy ya son una palabra por sí misma, por sí mismas. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Cuando las siglas se han convertido en palabras, no las vamos a escribir en mayúsculas y vamos a aplicar a esas palabras las normas de la acentuación castellana. En el caso de ovni o de ovnis, evidentemente no lleva tilde porque, bueno, es una palabra grave que o bien termina en vocal o bien termina en consonante S. Entonces, no lleva tilde. En el caso de SIDA sucede exactamente lo mismo. Eran unas siglas que se hicieron tan comunes que ya se convirtieron en palabra y por lo tanto no se escriben en mayúscula y se les aplica a esas siglas, se les aplica la norma o las normas de la acentuación castellana. Las siglas, importante, las siglas no se escriben con puntos de separación. No se escriben con puntos de separación, salvo en el caso de compañía anónima o de sociedad anónima, cuando formen parte del nombre de una empresa. Por ejemplo, si ustedes escriben Petróleos de Venezuela S.A., en ese instante las siglas S.A. tendrán que ir separadas con puntos. De resto, las siglas no se separan con puntos. Las siglas van en mayúsculas cuando el número de letras que las integran es igual o menor a 4. Van en mayúsculas cuando el número de letras que las integran es igual o menor a 4. Por el contrario, si la cantidad de letras de las siglas es igual o superior a 5, solo la primera letra irá en mayúscula y las demás se escribirán en minúscula. Me notifica Zoom que se nos está acabando el tiempo. Debido a eso, yo voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento y voy a detener la grabación para finalizar esta reunión y luego volver y ver lo que vendría siendo la tercera parte de nuestra clase de hoy.